Hola, hola, ¿quién anda por ahí? Bueno, pues aquí de Quédate en casa, les habla Berta Aguirre. Gracias por estar ahí. Ya tenemos mucho que no transmitíamos por el Facebook de Berta Aguirre, porque pues habíamos... Reyfer, gracias por estar ahí. Ya tenemos mucho que no transmitíamos por el Facebook de Berta Aguirre y pues ahora lo vamos a hacer porque ya saben, hay que hablar cosas importantes. Bueno, de verdad yo me he mantenido al margen. Miren lo que tengo aquí. Está bien interesante esto. Es la Constitución de la República de Cuba. ¿Ok? Y tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Yo, de verdad, es respetar la libertad de expresión de cada uno, es respetar tu ideología, es respetar tu religión, tu credo, eso es respetar. Pero en este caso, yo no me voy a poder quedar callada porque como mexicana, como profesionista mexicana, como mexicana nacida en un territorio mexicano libre y soberano, ¿ok? Yo nací en un territorio mexicano libre y soberano. Que es cierto que hemos pasado los mexicanos, hemos pasado por dictaduras del PRI, por dictaduras del PAN, por dictaduras que nos permitían funcionar. Y estábamos hasta la madre de esas dictaduras. Estábamos jodidos con esas dictaduras del PRI, del PAN, de Salinas de Gortari, de Felipe Calderón, de Vicente Fox, de Peña Nieto. O sea, estábamos hasta la madre de que nos robaran el territorio mexicano. Entonces, nosotros, Berta Aguirre, para los que no me conocen, yo estoy luchando desde que soy mexicana, desde que tengo 12 años. Mi ilusión y mi sueño americano es ser abogada y lo logré, ¿ok? Entonces, ¿por qué quería ser abogada? Porque yo quiero, desde que tengo 12 años, defender los derechos de las personas que no se pueden defender los derechos de las personas y de los seres humanos para que haya una equidad y haya una libertad en el planeta. Jamás pensé que yo iba a ser inmigrante, jamás pensé que yo iba a hacer un libro, jamás pensé que yo iba a hacerme millonaria, nunca lo pensé. Como profesional mexicana y como profesional latina, los latinos vemos por el bienestar del cliente, seamos ingenieros, seamos arquitectos, seamos albañiles, seamos mecánicos, vemos de alguna manera por el bien del cliente que hay sus altas y sus bajas, estoy de acuerdo, pero en lo que no voy a estar de acuerdo es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le llame a un compañero profesional médico, a un compañero profesional abogado, a un compañero profesional arquitecto, a un compañero profesional ingeniero. Yo no voy a permitir que Andrés Manuel López Obrador en México nos trate a los profesionales y a los mexicanos como que somos unos ignorantes, como que lo mejor que él puede tener es los médicos cubanos. Mi respeto para los que sí son médicos cubanos, no del G2 Inteligencia de Cuba. Mis respetos para los cubanos en Cuba, los cubanos de a pie. Mis respetos para los colegas abogados cubanos. Mis respetos para todos ellos. Mas no así para su régimen comunista de Cuba. Mas no así para Andrés Manuel López Obrador, en el cual pusimos las ilusiones, las esperanzas y supuestamente íbamos a salir adelante. Efectivamente, todos sabíamos que en 18 meses no se iba a poder cambiar el país. Lo sabíamos, estamos de acuerdo. Pero nunca se nos dijo que primero iba a ser Centroamérica, que primero iba a ser Cuba, que primero iba a ser Argentina, que primero iba a ser Evo Morales antes que los mexicanos. Ahí viene la primera traición de Andrés Manuel López Obrador. Se nos ha disfrazado
de que estamos en una lucha contra el capitalismo, contra los yanquis, contra los explotadores de Latinoamérica. Ya empezó con su socialismo, comunismo de Cuba, ¿ok? Y Andrés Manuel López Obrador está siguiendo el protocolo y está siguiendo la Constitución cubana. Se lee muy bonito la Constitución cubana, y para los que no me conocen, saben que yo desde el 2010 viajé a Cuba para hacer un trámite de una FM3 para una cubana que venía a vivir a Tijuana, y lo logré. Pero me dio la oportunidad de conocer cómo viven los cubanos, cómo está la Embajada de México en Cuba. Me dio la oportunidad de conocer personas maravillosas, me dio la oportunidad de investigar, y dicen que Dios te prepara para lo que tienes que hacer, y creo que esta es mi misión de vida. Hacer todo lo posible porque no se implemente el socialismo en México ni en Latinoamérica. Esta es la Constitución de la República de Cuba, ¿ok? Y esta es la Constitución mexicana. Yo tengo la actualizada, pero tomé para enseñárselos. A mí, ya saben que me gusta hablar con conocimiento de causa y con las pruebas en la mano, ¿ok? Bueno, ¿por qué les hice en vivo? Porque les pido encarecidamente a todos los líderes en México, a todos los pseudolíderes en México y fuera de México. Le pido a todos los mexicanos, dentro de territorio mexicano y fuera de territorio mexicano, y en cualquier rincón que haya un mexicano, que nos unamos en una sola línea. ¿Por qué? Porque no puede ser que nos estén tomando el pelo, que nos estén viendo la cara, haciéndonos creer que nos vamos a transformar en una cuarta transformación. Es una transformación de cuarta, porque los mexicanos no estamos acostumbrados a leer. Los mexicanos no estamos acostumbrados a involucrarnos en la política. Los mexicanos hemos venido de un sistema político patriarcal, donde lo que diga el presidente es lo correcto, donde lo que digan los políticos está bien. Ay, ¿para qué me peleo porque me subieron la luz? Que al cabo que con el gobierno no puedo. Ay, pues ya entraron 50 centroamericanos y se quedaron aquí en las vías del tren en Ecatepec. Ah, no, pero que ya se quedaron en el DF, varios emigrantes, pero no pasa nada. Ah, que ya se quedaron en Guadalajara, allá, en Guadalajara se quedaron muchos emigrantes, ahí en las vías del tren. Que ya tenemos un negrito de vecino, y la sorpresa para todos de que hay un negrito de vecino. Eso era antes, hoy no. Hoy está México saturado de africanos, de centroamericanos, de cubanos, de musulmanes, de pakistaníes. Está atiborrado de gente de Europa, de Asia y de África, de indocumentados dentro de territorio mexicano. ¿Por qué? Porque el señor Andrés Manuel López Obrador les permitió la entrada al firmar los pactos globales de migración y de refugiados ante la ONU, que para los que no sepan qué son los pactos globales de migración y refugiados de la ONU, sucede que Peña Nieto, Barack Obama, viéndole los guaraches a Peña Nieto, lo invitó a hacer un programa con la Organización de las Naciones Unidas, que para mitigar la inmigración indocumentada, que para mitigar y terminar con los coyotes de la inmigración, que para rebajar los costos de los trámites de inmigración, que para terminar con los abusos de los cobros de los abogados de inmigración. Se implementan esos pactos globales de inmigración y de refugiados. Y Barack Obama le ve la cara a Peña Nieto y se van a la Organización de las Naciones Unidas y le lavan el coco a 181 países para que firmen esos pactos globales de inmigración y de refugiados de la ONU. Que en lo esencial, esos pactos globales de inmigración y de refugiados dice lo siguiente en los 10 puntos más importantes y
que demuestran que Andrés Manuel López Obrador, yo no voy a culpar a Ebrard, ni a Noroña, ni a J. Cole, ni a nadie de eso, porque a quien se eligió fue Andrés Manuel López Obrador, ¿ok? Entonces, Andrés Manuel López Obrador firma esos pactos globales de inmigración y de refugiados de la ONU ilegalmente, anti e inconstitucionalmente. ¿Por qué? Porque esos pactos permiten, uno, que entre cualquier extranjero sin ser revisado, ni de salud, ni de récord criminal, ni de estudios, ni nada. Esos pactos globales permiten que entren todos los emigrantes que quieran entrar a cada uno de los 181 países que firmaron. Por eso Europa está así, por eso Centroamérica está así, por eso Argentina, Perú están así, ok. Entonces, el segundo es que se les permite la entrada a todo el que quiera venir a territorio mexicano sin ninguna revisión, sin ninguna limitación. El año pasado, ustedes vieron cómo rompieron la entrada de Chiapas para entrar a territorio mexicano. El día de hoy, ustedes están viendo que en plena pandemia, los emigrantes le están exigiendo a Andrés Manuel López Obrador, le están exigiendo sus documentos y sus salvoconductos. Entonces, Andrés Manuel López Obrador pone pura gente inepta, como lo es Sánchez Cordero, como lo es Marcelo Ebrard, como lo es el director del Instituto Nacional de Inmigración, que ya ha cambiado varias veces, y no sabe cómo controlar esa inmigración porque ni Peña Nieto, ni Felipe Calderón, ni Salinas de Gortari, ni ningún presidente mexicano que hemos tenido en México, y Andrés Manuel López Obrador es el peor, desconocen un trámite migratorio de México a Estados Unidos y de Estados Unidos, Canadá a México y de México a Europa y de México a otros países. Desconoce totalmente esa situación y Andrés Manuel López Obrador firma esos pactos globales que les permite entrar sin revisión, que les permite y le obliga a México a darles una mensualidad sin hacer nada de 2,500 pesos a 6,000 pesos mensuales. Le obliga a darle servicios médicos gratuitos a los emigrantes. Le obliga a darle casa, vestido y sustento a los emigrantes. Le obliga a ayudar a los emigrantes a que tengan un empleo en territorio mexicano. Le ayuda a los emigrantes a que ellos vayan primero que los mexicanos para tener un empleo, para tener préstamos, para tener lo que sea. Le obliga a México a que si un emigrante se queda en territorio mexicano, le obliga a colaborar para traer a la familia de ese migrante a territorio mexicano. Le obliga a México para que se resguarde su seguridad y no sea deportado de México aun cuando cometa un delito criminal, y ya lo vivimos. Le obliga a México a no deportar a esas personas y le obliga a México a recibir a quien le dé la gana venir a territorio mexicano. Entonces, esa fue la primera traición de Andrés Manuel López Obrador, y yo empecé, para que no digan, ¿por qué no le gritaste a Peña Nieto? ¿Por qué no le gritaste a Salinas de Gortari? ¿Por qué no le gritaste a Felipe Calderón? El que no sepa mi carrera y no sepa lo que yo he hecho, váyase al YouTube y vea cómo yo peleé el voto de los mexicanos en el exterior. Vea cómo yo peleé a Felipe Calderón por el abuso de las relaciones del IME y del CIME en Estados Unidos, que muchos mexicanos ni siquiera saben que existe el IME y el CIME, no saben ni siquiera qué es. Después se los voy a explicar. Entonces, no saben cómo yo le reclamé, le mandé correos electrónicos, hablaba con la comunidad sobre los abusos de Peña Nieto. Ustedes ni siquiera saben mi carrera, pero por eso yo tengo la dignidad, la honestidad de presentarme hoy y pedirte, mexicano, que te unas a Frena. ¿Por qué? ¿Por qué Frena? Porque Chalecos Amarillos nos manda un audio donde nos dice, no, compañeros, no se unan a Frena
porque frena, está Gilberto Lozano y tienen otros intereses. Vamos a esperar a las elecciones del 2021. Bueno, se respeta lo que Chalecos Amarillos está diciendo porque son pseudo líderes. No, pues que los colectivos, no te juntes con los de Chalecos Amarillos, que porque no está bien. Y luego el otro líder dice, no te juntes con Berta Aguirre, porque Berta Aguirre es esto, porque Berta Aguirre tiene un proceso criminal en Estados Unidos, del cual ya estoy saliendo. No te juntes con fulano, no escuches a Mangano. De eso se está aprovechando Andrés Manuel López Obrador para implementar su socialismo, comunismo, izquierda vanguardista, ¿ok? Por eso, con conocimiento de causa te digo, a ti mexicano, tú mexicano, quítate la bandera del PRI, quítate la bandera del PAN, quítate la bandera del PRD, quítate la bandera de Morena, quítate la bandera de Chalecos Amarillos, quítate la bandera del con sabe quién, y unamos en una sola voz, no al socialismo en territorio mexicano, no al socialismo en toda Latinoamérica. ¿Qué está pasando con Cuba? Cuba, yo estuve en Cuba desde el 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Yo estuve en Cuba y yo viví desde tomar agua de la pila. En Cuba es el agua de la pila, es la llave. Yo estuve en diferentes casas, tanto en La Habana como en Las Tunas, como en Camagüey, como en Santiago de Cuba, como en la Isla de la Juventud, donde, aunque son de Oriente, claro, comen lo que tienen en Oriente viene siendo como los ranchos, como los pueblos. Entonces ellos viven un poquito mejor que en La Habana. ¿Por qué? Porque ellos siembran yuca, ellos siembran cacahuate, ellos siembran diferentes cosas y pues bueno, de ahí comen, pero diario lo mismo. A mí me consta la pobreza de Cuba. Y no se diga en La Habana. Desde el momento en que tú llegas al aeropuerto, desde el momento que vas a viajar a Cuba, es toda una odisea viajar a Cuba. Desde que tú viajas a Cuba, ¿sí? Nomás porque los amo un chingo a los cubanos, pero no al socialismo. Pero desde que tú vas a viajar a Cuba, ya te cuesta un avión que se está cayendo, Cubana de Aviación, que ya le suenan los motores, ¿sí? Y que todos, en nombre sea de Dios, ok. Ya estás pagando una visa para entrar a Cuba de 250 pesos o veintitantos dólares, ¿ok? Estás viajando y desde que llegas al aeropuerto, mi primera entrada a Cuba fue de que yo iba porque un cliente pidió una FM3, un permiso de trabajo para una cubana, para que viniera a vivir a Tijuana. En ese tiempo, en el 2010, el Instituto Nacional de Inmigración no daba FM3 para cubanos a territorio fronterizo con Estados Unidos y sin embargo yo logré esa visa de FM3 para esa cubana. Y el cliente me dijo, vaya por favor a Cuba, la acompaña porque ella no sabe nada y yo no sabía que Dios me estaba preparando para hoy estar enfrente de usted mexicana, usted emigrante que se encuentra en territorio mexicano y decirle qué es lo que está pasando. Entonces, Andrés Manuel López Obrador está llevando ese sistema, es horrible cómo se vive en Cuba. Pero ellos tienen 61 años de aleccionamiento los cubanos, que de verdad, mis respetos para un cubano de a pie de Guanabo. Mis respetos de un cubano de a pie de Las Tunas, de Camagüey, de La Habana, que no tiene un empleo. ¿Por qué? Dice, en La Habana todos tienen trabajo y todos pueden trabajar y es obligatorio trabajar. Sí, pero un cubano, que yo lo vi, que a mí nadie me lo platicó, un cubano, papá de una muchachita adolescente, papá de un joven, y su esposa, él trabaja en el mar. Y yo viviendo en su casa, él trabaja en el mar, él se va, su desayuno es una botella de agua, es una botella de así de litro y la llena de agua de la pila, así se le llama el agua de la llave en Cuba.
la llena del agua de la pila, y ese es su desayuno del Señor y su comida del Señor allá en el mar, que él es blanco, allá en el mar todo quemado, y a mediodía allá les dan un lonchecito chiquitito de un panecillo con un pedacito de jamón, y les dan un juguito así en el almuerzo. Entonces, ese juguito y ese bollito con jamón se lo trae todos los días a su esposa, a su hija y a su hijo mayor de edad. ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿Ustedes saben lo que es abrir el refrigerador y que nomás el frío, que le llaman ellos, abrir el refrigerador, el frío, y que no hay nada, y que la chamaquita te dice, ese es Gasparín? ¿Cómo? ¿Quién es Gasparín? ¿El refrigerador? Porque está como fantasma. No hay nada. No hay nada. Entonces, yo lo viví. Ver a una señora que viene con una olla de este tamaño, con un montonal de agua y un pedacito de pollo, y viene feliz porque ya tiene caldo de pollo para darle a su hija, a su esposo, a ella y yo que estaba ahí. Entonces, ¿eso quieres, mexicano, para Cuba y para México? Vivir así, de que llegas al aeropuerto, y mi primer llegada fue esa, como les comentaba, llegar, y desde que tú entras a la sala, ya te están pidiendo, ¿qué traes? ¿Traes jabones? ¿Qué traes para regalar? Y tú contestas, porque yo pensé, bueno, me están preguntando para ver si a quién le traigo algo. No, me estaban preguntando para ver si yo les podía dar. Entonces, cuando yo llego, pues yo voy como abogada, yo que iba a llevar para regalar, pero alguien me había dicho, Berta, lleva cosas para regalar. Entonces, yo llego y yo les digo, no, pues yo no traigo nada para regalar, soy abogada, vine a hacer un trámite legal aquí en Cuba para una cubana, y soy abogada en México, y pues nomás vine a eso. Sí, chica, pero no traerás ahí un cinturón, un billet, un rímel, o una blusita, unos zapatos que ya no vayas a usar. Y yo así, es un oficial de agente de aduanas, un oficial de inmigración de Cuba, pidiéndome a mí, y no solamente a mí, a todos. Llegas a la ventanilla de aduana del aeropuerto de Cuba, y entonces tú le das tu pasaporte mexicano, porque yo como estadounidense no puedo viajar para allá. Entonces entrego mi pasaporte mexicano y entrego la visa que ya había comprado allá en Mexicana de Aviación, porque yo no viajé por Cubana de Aviación, yo viajé por Mexicana de Aviación. Entonces, Aeroméxico, perdón, por Aeroméxico, yo viajé por Aeroméxico. Entonces ya yo había comprado la visa, y entonces me dice el oficial que me iba a sellar el pasaporte, me dice, chica, pero si tú quieres me puedes dar 5 CUC, $5. Yo no sabía todavía las monedas. Me dice 5 CUC y pues no te sello el pasaporte. Y yo, no, séllalo. Porque como a Berta no le gustan las fregaderas ni grandes ni chiquitas, yo le dije, pues séllalo. A mí me da lo mismo que selles el pasaporte. Pero obvio, soy abogada, ¿verdad? Entonces, total que me lo sella y me dice, pero tú puedes cooperar con la revolución. ¿Cuál revolución? Un oficial de inmigración que me estaba dando la entrada por primera vez después de tantos miles de años a Cuba. Entro, y cuando entro vas a pasar por la línea para que te revise la máquina, y ya me están sacando de que por qué 2 celulares, que por qué la computadora, que por qué el reloj que traía, que por qué la secadora de pelo, que por qué las pinzas, que por qué 4 cambios, que por qué 4 botellas de tequila. Entonces, ¿por qué 4 botellas de tequila? Pues porque soy alcohólica, y porque yo tenía que tomar tequila, porque yo no sabía ni qué bebidas había ahí. Yo nomás tenía en mi cabecita ir a la bodeguita del medio y tomarme un mojito cubano, pero yo llevaba mi tequila. Entonces yo entro, yo no conozco a nadie en Cuba en ese tiempo, yo no conozco a nadie más que a la clienta, y al momento de que pasa mi valija, pasa por la máquina, se dan cuenta que de verdad soy abogada, se dan cuenta de que pues yo ocupo mi computadora, se dan cuenta de todo eso, y que no sabía de su dictadura en Cuba, y me dejan pasar. Al momento en que yo paso, ya la que estaba ahí, que tiene su traje de enfermera, me dice, chica, un billet, chica, un jabón, chica, y yo, ¿cómo?
van a encuerar. Salgo de ahí, me voy a la Cadeca, que para cambiar los pesos mexicanos y a CUC, que era la moneda, que ya ahorita la cambiaron, era CUC, que es el dólar cubano, y son las divisas que usan los extranjeros. Cuando voy a que me los cambien, me roba $8 la cajera de la Cadeca. Y le digo, hey, aquí te robaste $8 porque me falta esto. No, es que así estaba. No, tú me robaste $8 y los quiero. Hay mucho turista, mucha gente que va y que dice, pues está bien, o sea, se sale, no sabe de... pero yo estaba viendo la cuenta y le dije, me robaste $8. Entonces le dije, o me lo regresas o hablo con quien tenga que hablar. Desde ahí ya entraba yo con mis cosas. Entro y entonces viene un oficial y se da cuenta de que yo me estoy alegando y le dice, a ver, revisa bien las cuentas. Fue la palabra clave para la de la Cadeca y decirme, déjamelo checo. Cuando lo checa dice, oh, discúlpame, que no sé qué, que no sé cuánto, y me regresa los 8. O sea, ya te están robando desde que entras al aeropuerto de Cuba. Pero no se trate de una persona que vino de Miami, que no se trate porque yo he entrado por los dos aeropuertos, por el que va de Estados Unidos a Cuba y por todos los que van de México, Centroamérica y Suramérica a Cuba. Entonces, si entras por el otro aeropuerto que va de Estados Unidos, de Miami a Cuba, agárrate porque la mayoría son cubanos que regresan después de que corrieron por el asilo a Estados Unidos y que según eso porque los van persiguiendo, pero en cuanto tienen la residencia ya están acá, ya están en Cuba, ya están tirando la muela, ya están hablando, fumándose su ron, pero en el aeropuerto, si quieres ver a quién le roban más, es a un cubano que va de Miami. ¿Por qué? Porque el cubano hay burros que van de México y llevan mercancía, hay burros que van de Miami y llevan mercancía a Cuba para la familia. Entonces, los perros de inmigración de ahí de Cuba, porque son unos perros, hasta el que maneja el aeropuerto es un perro. ¿Por qué? Porque es su raza. Son cubanos que se fueron por lo que se fueron de Cuba y están regresando con un regalito para su familia, con unas llantas de carro, porque no hay en Cuba. Están regresando con paquetes y paquetes y paquetes de papel sanitario, porque no hay papel sanitario en Cuba. Están regresando con champú, están regresando con jabones, y los perros de inmigración son los que se sirven con la cuchara grande. Y no se diga, cubana de aviación en Miami, rateros, agresivos con su misma raza, pero uno que no se deja, ya saben, ahí uno está legando. Entonces, el conocimiento de todo lo que yo he vivido en Cuba me da para decir con plena certeza que Andrés Manuel López Obrador está llevando a México a un Cuba barato, porque es un Cuba barato México, porque está siguiendo lo que no le funcionó a Cuba, porque le funcionó por 60 años, pero no le funcionó porque nunca le ha quitado del corazón del cubano, de la mente del cubano, su sueño de algún día ser libre de esa dictadura, y se está llegando el día. Entonces, han vivido los cubanos por 60 años así. Verán el robo que hacen en los aeropuertos. No se diga las máquinas, los taxistas, los que me estafaron en Cuba, quitando al capitán Andrés Caballero, quitando lo que es el de la atención a la ciudadanía en Cuba, a la ciudadanía extranjera en Cuba, que él fue el de la idea para que me estafaran a mí. De eso vive el cubano, de inventar, de ir por la izquierda. Por la izquierda agarras pollo, porque en la bodega no hay, que no te lo dan con tu libreta. Por la izquierda agarras jamón. Por la izquierda agarras carne de res que no se enteren, porque la carne de res en Cuba está prohibida. El que mate una vaca
está matando una vaca sagrada, de la cual sí puede comer Raúl Castro, Canel y todos los altos mandos de Cuba pueden comer carne de res. Pero un cubano de a pie no puede comer carne de res, porque si mata una vaca son 5 años de cárcel. A mí me lo dijo un cubano allá por San Miguel, me lo dijo, que acababa de salir de la cárcel porque había matado varias vacas y le dieron 30 años de cárcel por haber matado las vacas. Me tocó convivir con varias personas y por esa estafa que me hicieron, me tuve que chutar la Constitución de la República de Cuba. Me tuve que chutar la ley, ¿sí?, del procedimiento penal en Cuba. Me tuve que chutar el Código de Familia en Cuba. ¿Por qué? Porque la estafa que me hicieron fue que el capitán Andrés Caballero, como jefe del servicio cubano, él, amigo de mi expareja y amigo de la jefa de mi expareja y amigo del esposo de mi expareja, me dijeron, no te preocupes, yo como estoy en el gobierno, la casa, el departamento va a quedar a tu nombre, pero por lo pronto va a quedar a nombre de él, y él no lo quería registrar. Mi expareja no lo quería registrar, no quería hacer las escrituras hasta que yo llegara, pero el colmillo grande del capitán Andrés Caballero y el colmillo de la jefa de mi expareja, ¿sí?, secretaria general de la CTC de allá de Habana del Este, el esposo de ella, Babalao, y como yo, conociendo de la religión, yo me la creí, me hizo conocer todo el procedimiento legal en Cuba, y te das cuenta de todas y cada una de las corrupciones que son idénticas a las que se están implementando en territorio mexicano, disfrazadas de compañero, compañera, compañero, esto no es así, compañero, esto no es así, compañero, ya no eres Berta, ya no eres Armando, ya no eres Marcela, ya no eres Berenice, ya eres compañero, compañera, compañero. No se respeta ni siquiera la privacidad. ¿Por qué? Porque yo estoy acostada en la cama con mi pareja y puede entrar quien le dé la gana, porque está bien hecho y está bien visto. No hay problema. Yo me puedo bañar en una alberca improvisada que es un agujero, ¿verdad? Bonito, lindo. Es un agujero con agua. Yo me puedo bañar con un vestido transparente delante de mi ex suegro, delante de los amigos, delante de mi pareja, y no pasa nada. Estamos en confianza. Esas son las lecciones de la Revolución Cubana. Por eso, hoy es el primer video que hago y vamos a estar analizando la Constitución cubana, que está bien bonita, bien escrita, como la que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, y vamos a analizar las reformas que le ha hecho Andrés Manuel López Obrador a la Constitución mexicana. Me encanta el primer artículo de la Constitución, que con esto vamos a terminar y luego le vamos a seguir. Dice, el artículo primero, dice, primero les voy a leer el artículo primero de la Constitución de Cuba. Dice, capítulo primero, fundamentos políticos, sociales y económicos del Estado. Artículo número 1. Cuba es un Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria y democrática para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo de la solidaridad humana. Falso, falso, falso. Primero, porque no es independiente el cubano que vive en Cuba, ¿ok? Trabajadores independientes y soberano. No, no es cierto. Porque tú en Cuba, tú no puedes tener un negocio de cuenta propia, o lo puedes tener a consideración del gobierno de Cuba.
Te dejan poner tu negocio cuenta propia, que es un paladar, que es un restaurante, un lugar donde venden comida, te lo dejan poner. Pero ya cuando ve el gobierno que estás yendo adelante, que estás avanzando, simple y sencillamente, conforme a la Constitución y la extensión de dominio que lo hicieron en México, vámonos recio y te quito el paladar y te quito el permiso de cuenta propia. Hace 2, 3 años para atrás, cuando Barack Obama se metió y todos podían poner un negocio en Cuba. Y allá hacen la Constitución y utilizan la Constitución de Cuba. La utilizan como los calzones de prostituta, cuando los quieres arriba y cuando los quieres abajo. ¿Por qué? Porque les dieron permiso a todos los cubanos para poner un negocio. Cuando se termina el trato con Barack Obama, ¡pum!, le quitaron los jeans, les quitaron los tenis, les quitaron todo. Llegó la Guardia Nacional y sus policías y vámonos recio, se llevaron todas las propiedades de los cubanos que con sacrificio habían puesto su negocio. Entonces es falsa su constitución porque no son trabajadores independientes y no son soberanos, organizados con todos y para el bien de todos. No es organizado por todo y para el bien de todos. Porque un cubano, ya les dije, no tiene para comer en el refrigerador. Vas a la bodega con tu libretita que te garantiza un huevo por persona, que te garantiza media libra de arroz, de soya, que te garantiza soya, que te garantiza un pollo, que te garantiza frijol, pero nunca hay en la bodega. Ahí no entra nada. En la bodega no entra ni arroz, ni frijol, ni nada, por culpa de los yanquis. No hay de comida en Cuba por culpa de los yanquis. No hay champú en Cuba por culpa de los yanquis. No hay frijol en Cuba por culpa de los yanquis. No hay libertad en Cuba por culpa de los yanquis. Falso. Simplemente Cuba. Y a mí me tocó ver que Cuba recibe ayuda de Estados Unidos. ¿Ok? A mí me tocó que el capitán Andrés Caballero me dijera, no, acaban de deportar, cuando Barack Obama dice, acaban de deportar a los primeros cubanos a Cuba y se recibieron allá donde estaba lo del Mariel, ahí en La Habana, y se les dio su libreta, su carnet de identidad, y se les dio casa y fueron recibidos. ¿Yo cómo supe eso? Por el capitán Andrés Caballero. Entonces, todos son una bola de corruptos, entonces es falso que sea Cuba, es un estado socialista de trabajadores independientes, mentira. Y soberano, mentira. Organizado con todos y para el bien de todos, falso, es para el bien del gobierno de Cuba. Como república unitaria y democrática, cuando se religió Fidel Castro por más de 60 años, ¿es democrática la revolución? Es democrático cuando nomás hay un partido en Cuba, el Partido Popular de la República de Cuba. Ese es el único partido que hay. Porque si las damas de blanco se manifiestan, las golpean y las meten al bote, ¿ok? Para el disfrute de la libertad política. ¿Cuál libertad política en Cuba? Es falso. Allá para hablar de Fidel me decían, es que no puedes hablar. Así es hablar del comandante Fidel Castro, ¿sí? Es hablar de los caballitos, los policías. Es hablar de los militares, porque ni siquiera los puedes pronunciar. La justicia social. ¿Cuál justicia social? Golpearon a mi comadre, el marido la golpea, le lleva la amante a la casa y nomás llega la policía y dice, chico, tú compórtate, la casa es de los dos, si él ya no quiere estar contigo no hay ningún problema, tú vete a tu cuarto, ella que se vaya a su cuarto y con la amante ahí, y no hicieron nada. Un cubano te puede golpear, un cubano te puede maltratar y no hay ningún problema, no hay ni quien te escuche, ¿ok? Y colectivo. ¿Cuál colectivo? Sí, son bien colectivos los cubanos y bien amables los cubanos. ¡Ey! ¿Tienes chile? Tengo una mexicana y la invité. Ah, sí, en breve, todos unidos para eso. Eso sí lo tienen los cubanos. Entonces, ese es el primer artículo de la Constitución cubana. ¿Me quieren decir mexicanos? Donde no hay albañiles,
donde hay albañiles, donde no hay arquitectos, donde no hay ingenieros, donde no hay abogados autónomos. Por eso dijo Andrés Manuel López Obrador, los médicos son unos rateros. Y entonces los médicos mexicanos son unos rateros, estudian para robar. Y entonces los cubanos que trajiste de Cuba, discúlpame, son del G2. Y a mí me consta porque yo he ayudado cubanos médicos en Miami, médicos en Bolivia, médicos en Sudamérica, médicos cubanos con título que han decidido dejar de ser esclavos del régimen cubano que alquila a sus médicos cubanos a México por $2,000 mensuales y a ellos les dan 20 CUC, pero allá a su familia en Cuba o hasta que regresen a Cuba para que no deserten de la misión. Y estás ofendiendo a Andrés Manuel López Obrador a los médicos mexicanos cuando yo como abogada tuve que trabajar de día, tuve que ir a la escuela de noche, tuve que cuidar a mis hijos, tuve que trabajar en 2, 3 trabajos para poder tener en la Universidad de Guadalajara un título. Y como yo, se han formado muchos profesionales mexicanos en México y tú, Andrés Manuel López Obrador, no vas a venir a decir que un médico mexicano es un ratero. Tú no vas a venir a decir que un abogado mexicano es un ratero y que estés alabando y que J. Cole, tu Xochitl o Citlali, como se llame, la directora de Morena, esté formando el Comité Popular de la República de México y que Cuellar esté diciendo que le va a quitar a los ricos para dar a los pobres. No te creas, mexicano, te están engañando. Así de que tú, líder que no quieres a Gilberto Lozano, que no quieres a los de chalecos amarillos, que no quieres al de los colectivos, o te unes o te cargan la chingada socialista. Siento por ese francés, pero ya vamos hablándonos claro cómo va. O te unes. Y el que quiera, le voy a estar dando clases de la Constitución cubana para que se vaya aclimatando. Y de la Constitución mexicana para que el que la quiera defender, como Berta Aguirre y como los mexicanos, que sí tenemos cerebro. Los quiero.